Tamara, buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Nelson. Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo estás? Acá, bueno, de mañana acá en Ecuador, usted creo que está ya en la tarde, y Sí, pues nada, 3:30. Tres ajá, y media, 3:30. Son 7 horas de 7 horas de diferencia. diferencia. Igual creo que con Rafael Correa casi es igual, los 7, 8 horas. Estamos de vecinos. Yo estoy más arribita que él. Ya, entonces, bien, vamos a hablar obviamente con él de la coyuntura, antes para calentar un poco los motores de la calentura, digo, de la coyuntura. Sobre todo conmigo, ¿ah? Sí, Aquí. conversar también un poco sobre lo que ha pasado, lo que ha ocurrido. Me llama mucho la atención y quisiera conversarlo contigo, Tamara, y saber tu criterio. ¿Crees tú que Noboa con la vaina que hizo de invadir México ha acabado su tumba política o crees que se está medio salvando o le funciona la estrategia? Bienvenida. Gracias, Nelson, para aclarar que le cedí el espacio a Rafael Correa. Ah, Yo sí. soy de las 9. Claro, sí, es que ya tú sabes que es medio Ya, complicado. aquí estoy yo, Ese pana ahora que viene no. con otras entrevistas. Está ahorita en Sí, entrevista, creo. sí. Bueno, ojalá que sí. Yo creo que eso depende también de las ecuatorianas y los ecuatorianos y cómo seamos capaces de procesar lo que pasó. Yo veo con muchísima preocupación que dentro del país todavía se trata de mantener una narrativa y un discurso para justificar lo que sucedió, para justificar un asalto armado que contraviene todas las normas legales de convivencia a nivel mundial y que tratan de justificar eso a raíz del odio. Mira, Nelson, yo aquí en tu espacio y públicamente he sido muy crítica de la figura de Jorge Glass, pero yo no puedo arrebatar el sentido común a mi lucha, a mi persona y sobre todo a la humanidad. Lo que le están haciendo a Jorge Glass es inhumano, es ilegal y sobre todo está rompiendo normas de convivencia a nivel mundial. En el país pareciera ser que se vive la burbujita y se cree que los niveles de testosterona, como usualmente suele pasar entre hombres del perfil de Daniel Noboa, pues se soluciona todo. No, no nos damos cuenta el problema internacional en el que está metido el país gracias, yo, por no decir algo suave, gracias a la demencia del gobernante que tomó esta decisión y que parece que va escalando poco a poco, Nelson. Yo estaba viendo la Constitución. Artículo 129 para la destitución política del presidente Daniel Noboa, porque el 21 de abril las ecuatorianas y los ecuatorianos podremos decir no a esa Claro, consulta y un rechazo contundente, pero la Asamblea tiene estas posibilidades en este corto tiempo. Son tres las causales, permíteme por decirlo, favor. por delitos contra la seguridad del Estado, la primera. Segunda, por delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. Y la tercera, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. Si tú me preguntas a mí con el sentido común y con lo que yo he compartido aquí con las personas después de lo que pasó, Daniel Noboa debería ser enjuiciado políticamente sobre las normas de la Constitución del Ecuador por el artículo 1 con la causal 1 y la 3. La Claro. primera que metió al país en un asunto inclusive de proporciones bélicas. Eso es lo que se interpreta, se entiende y se sabe en el exterior. Y lo tercero, tienen a un asilado político, nos guste o no, Jorge Glass, que está siendo secuestrado por razones políticas, más allá de todo el discurso que también se está manejando a nivel legal dentro del país, pero no fuera del país, Nelson. Así es, yo creo que estoy completamente de acuerdo en ese sentido. Sin embargo, lamentablemente, Tamara, vemos una asamblea que no, muy aparte a la RC, que salió rápidamente a decir somos oposición, obviamente reaccionó pues uno de los suyos estaba siendo victimado y salió, dijo somos oposición. Pero más allá de eso, no hemos visto, primero porque están creo que en vacancia, pero ahí sí se asignaron algunas comisiones. Vagancia. O vagancia o vacancia. Pero no vemos ese pronunciamiento. Vemos que Cronfle no le da la importancia que merece. ¿Dónde De está hecho, Cronfle? hay un meme que dice, por favor, darán buscándolo a Cronfle, porque no aparece. Creo que es viable. Sin embargo, es complicado, aunque podría ser. Pero tocaste un tema fundamental, la consulta. Creo que la consulta podría ser el mecanismo en donde la gente le diga, sin necesidad de un proceso largo y tedioso, porque hay que negociar en la Asamblea, de que le digan al presidente hasta el día de hoy y castigarlo con el no. Yo espero, yo tengo confianza todavía en el pueblo ecuatoriano, Nelson, y creo que es importante
más allá de discernir y analizar, porque con toda esta situación dramática, demencial, irracional que sucedió en el asalto armado a la Embajada de México en Quito y todas las consecuencias que esto va a traer, creo que las ecuatorianas y los ecuatorianos tenemos la responsabilidad de pensar qué significa esta consulta bajo el contexto en el que está viviendo el país. Claro. Primero, con una situación económica de un déficit de 4.000 millones de dólares, si no estoy mal, y ya está presentada la presupuesta del presupuesto presentado por el gobierno de Daniel Noboa. Segundo, no tienen los recursos, no hay el dinero para esta consulta. Aún así, ha insistido en la consulta. Otra parte que les digo a las personas que viven allá, están rodeados, atacados, ahogados por la propaganda gubernamental, por el sí racional. Yo creo que el todo no nos debe llevar a esta respuesta como una alternativa del voto popular ciudadano. Cuando vamos y marcamos en la papeleta nuestra decisión, estamos ejerciendo la herramienta más soberana y más fuerte que podemos tener para defendernos o para comunicarnos o darle una respuesta, en este caso, al gobernante de turno. A mí me parece una infamia que haber salido en febrero, hace un año, hace un poco más de 14 meses, de otra consulta popular, lleguemos nuevamente a esta consulta popular y además que en el contexto de 2 semanas antes, 3 semanas antes, exista esta crisis diplomática con México por el ataque a su embajada al territorio, por el ataque a los funcionarios diplomáticos y que el gobierno todavía siga con la cantaleta del sí, del sí, del sí y su gabinete de ineptos, de personas incapaces, de sinvergüenzas que todavía sigan sosteniendo esto. La respuesta para balancear este poder, cuando el poder quiere sobrepasarse las normas de las leyes como lo está haciendo Daniel Noboa, la respuesta tiene que ser también contundente a través del voto popular, que la voz del pueblo es la voz de Dios, decimos, ¿no? Yo creo que es hora de que nos comuniquemos con Daniel Noboa con un no rotundo, porque no podemos permitirle que siga escalando estas violencias dementes, porque si eso hizo con una embajada, ¿qué va a hacer o qué está haciendo, mejor dicho, con todo el país? Claro, y es impresionante cómo se trata de tapar eso, ¿no, Tamara? Acá, porque, por ejemplo, ocurrió lo de la farra y los medios, no, está bien, es un jovencito, acaba de invadir un país que no es un país, bueno, cualquier país es horror, pero en México todavía, que es una economía mucho más grande que la nuestra, y acá los medios, no, está bien, sí, es que no se podía permitir que Jorge Glass, la impunidad y todo. Y sin embargo a Fito no lo cogen, no lo encuentran, se van, se escapan, siguen habiendo criminalidad en las cárceles. Hace poco hubo un motín, están reclamando, no hay atención, no hay el trato para el PPL, aunque no le guste a las personas, tienen derechos y hay que respetarlos. Se cae la consulta, Tamara, porque el presidente firmó un decreto para que los militares salgan y los militares aparentemente están saliendo, pero no salen porque aquí hay otro asunto, sino que no se lo denunció, porque, ojo, no pueden denunciarlo. Los propios militares estaban calientes con el gobierno porque no tenían condiciones para trabajar. Estaban afuera de las cárceles, ahí en unas parcelas horribles, en medio del monte, y no tenían chance. Eso me lo decían interno, porque tú sabes, no pueden ellos reclamar, los votan. ¿Se cae la consulta? Ojalá que sí, Nelson, y yo espero que sí. Yo confío en mi pueblo, en la dignidad que todavía nos queda a todas y a todos de poder contestar a este gobierno demente. Si tanta testosterona tiene Daniel Noboa, ¿por qué no usó o no usa esa testosterona para meterse en las cárceles y controlar? ¿Por qué no la usó para evitar que Fito y Pico se fuguen? ¿Por qué no la usa para asegurarse que todas las estructuras financieras, económicas que sostienen el narcotráfico pueda ser atacada, sometida y poder controlar todo lo que pasa? Aquí, donde yo vivo, Nelson, el Ecuador es conocido ahora por un país inseguro en la norma internacional, por un país inclusive que puede violentarte como empresa, como institución, como embajada, como representación diplomática, como un país que está exportando la mayor cantidad de drogas en cajas de bananos que llegan al puerto de Rotterdam y de Amberes, el vecino de Bélgica, que Rafael podrá confirmar mis palabras porque no me estoy inventando. Es la información que recibimos las ecuatorianas, los ecuatorianos de este lado del charco, cuando vemos un país que está siendo retratado
a nivel internacional como un país peligroso, sin ni siquiera el respeto a las convivencias, a las normas internacionales para poder convivir en el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Aquí en Europa, que sobrevivió y salió adelante después de una Segunda Guerra Mundial, la Convención de Viena es la ley, la norma que se respeta. Por eso Inglaterra, el Reino Unido, fue incapaz de meterse a la embajada de Ecuador para poder detener a Julian Assange. Por eso están viendo con estos Y se ojos metieron con permiso. de horror, Nelson. Es que eso no entienden. Yo escuchaba a Rafael Correa hablar y es lo que sentimos y vivimos la gente que estamos de este lado en un continente que saben la importancia, la necesidad, lo esencial que es respetar las normas. La Convención de Viena para poder relacionarnos de forma humana, de forma racional. Cuando el poder pierde el control de las normas, Nelson, pasa lo que está pasando y tenemos un Daniel Noboa gobernando el Ecuador de forma demente, además sabiéndose y sintiéndose impune, que es lo más peligroso. Por eso el 21 de abril esa consulta tiene que ser todito, no para rechazar a él, sus acciones y sus violencias y sus pretensiones de querer hacer el país o seguir haciendo del país su hacienda bananera donde puede violar cualquier tipo de derecho sin que nada le pase. Y otra cosa que no ha medido el presidente, a pesar de que estamos tratando de que con campaña comunicacional no traspase, es el tema de la violencia entre hermanos. Lamentablemente hay personas que se lo toman muy personal y empiezan esta cacería entre hermanos ecuatorianos y mexicanos que no tiene nada que ver. Ese es un fenómeno que se está extralimitando porque lamentablemente hay gente estúpida en todos lados, tanto en Ecuador como en México, y esto se traspasa. Lamentablemente el presidente ni siquiera midió eso, ¿no? Hay gente que ya está, pues no, estos ecuatorianos, estos mexicanos, y se agarran a peleas personales que no tienen nada que ver. Es un problema político, pero que trasciende, y ahí viene también lo que decías, un gobierno que ni siquiera analiza lo que puede venir, porque no puedes contener, pues somos, imagínate, nosotros nomás 18 millones, México muchísimo más millones. Es muy difícil contener si aquí entre nosotros no nos llevamos muy bien y nos echamos contra. Imagínate entre ecuatorianos y mexicanos. Es lamentable eso, Tamara, ¿qué piensas? Yo he estado en México varias veces, tengo personas que adoro, que quiero profundamente, amistades entrañables, relaciones afectivas con mexicanas que superan esto. Yo les escribí este fin de semana, muchas de ellas, y en el intercambio les pedía disculpas, me decían, no tienes por qué disculparte, pero Claro. entendían mi aproximación, porque lo que pasó y lo que sucedió es irracional. Ayer le leía yo, para que le preguntes también a Rafael Correa, él decía que quizás Daniel Noboa no se da cuenta el daño que le ha ¿Será? hecho al país. Yo creo, ¿Será yo que no se da contestaba, decía, cuenta? no es que no se da cuenta, Nelson, yo creo, estoy convencida que él sabe el daño que le hace el Claro. país, simplemente que no le importa. Yo creo que Daniel Noboa está retratándose poco a poco, escaladamente, de una forma vertiginosa, el ejercicio del poder y la forma como él ejerce el poder para poder controlar y mantener y seguir teniendo ese poder. Además que estamos viendo que esta consulta tiene la relación cercana con la aprobación o el rechazo, pensándose en las elecciones del 2025. Yo creo que la mente de Daniel Noboa, sin lanzarme aquí de psicóloga, que lo soy, por cierto, pero creo que tiene unos rasgos, lo soy, de perversidad, Nelson, de maldad, de perverso. ¿Pero qué hace No le eso? ¿El poder importa. te pone perverso, Tamara? ¿Te daña? No el poder, porque las personas hemos atravesado, yo incluida, por algún rol de poder y sabes la responsabilidad y lo sensible que es ejercer y lo que tienes además que hacer, lo que puedes hacer y lo que no debes de hacer cuando tienes o ejerces un rol de poder. Yo creo que las características de Daniel Noboa tienen que darse desde comprender quién es él y de dónde viene. Él viene nada más y nada menos de una de las familias, por no decir la familia más rica del país, que además le adeuda. Señoras, señores que nos escuchan, la familia Noboa le adeuda millones al fisco del Ecuador, tiene deudas con el Ecuador. La consulta popular está siendo probada
por ejemplo, por Andrés Arauz o otras personas explicando que está detrás de las preguntas, que no es más que poder controlar y proteger los intereses económicos de la familia Noboa, de la bananera Noboa y de todo lo que significa el emporio económico de Daniel Noboa en el país. Y si vemos ese perfil, cuando creces teniéndolo todo, absolutamente todo, cuando no tienes que luchar para alcanzar nada, cuando todo se te da, cuando cualquier capricho, no necesidad básica cubierta de las que las personas que nos escuchan tienen que salir a luchar todos los días. Todo lo que a él se le ocurra y desee, y lo vemos retratado además con su esposa influencer, todo lo ha obtenido. Y empiezas a ver la forma como él se relaciona, cómo soluciona conflictos en su vida personal, no se diga en la parte política, ejerciendo todo el poder económico en contra de su ex esposa, lo sabemos, no por mí o porque yo lo diga, sino porque ella lo dijo. Después, cómo enfrenta la crisis que tiene con la vicepresidenta Verónica Abad, enviándola al exilio y tratando de someterla a través de lo que sucede y tenerle al hijo de Verónica Abad preso. Y ahora, sentirse tan impune, perversamente, de actuar de esta forma de mente, de entrar con todo el poder público a la Embajada de México y tenemos además a las dos embajadoras mujeres responsables, digamos, de este círculo del gobierno diciendo que ellas no compartieron, inclusive una de ellas decía que no supo de la decisión y que es una responsabilidad íntegra de decisión directa de Daniel Noboa Asín. Y eso se lo solapa, ¿no, Tamara? Se lo solapa, ¿no? Y es cierto, hay una escalada en el comportamiento. Se acogió, dijo Verónica Abad, te largas. Ahora viene, métanse. O sea, hay un comportamiento, lo que pasó con su vida privada. Te largas. Además, no solamente te largas, no solamente me divorcio te largas, sino me divorcio y te destruyo económicamente. Te largas Claro. y te destruyo políticamente. ¿Ah? ¿Qué toca Oiga, hacer? Sacar a Jorge Glass, me meto ahí, sin claro, no me interesa. importarle nada. A mí me parece que es demente, pero además lo sabe. Y no es porque, no es que no lo sabe, no se da cuenta, sabe exactamente qué es lo que está haciendo. Y si esto ha ido escalando, y como me dijeron aquí, si es que tu presidente es capaz de hacer eso en la embajada, ¿qué les está haciendo a su gente en tu país? La respuesta fue que ya sabemos y ya sentimos lo que nos está haciendo Daniel Noboa todos los días. Sí, definitivamente sí, es una cosa bastante complicadita y viene en escalada, sin embargo, acogiendo las palabras del propio presidente Noboa, el 21 de abril, que es la próxima semana, que la verdad acá yo no he visto ni siquiera mucho movimiento, hay elecciones y la gente tiene la oportunidad, tomando las palabras de Noboa, de expresarse. Y una de las cosas que puede expresarse el ciudadano es dándole un no como rechazo para que se despierte y diciéndole, oye, te elegimos para que trabajes, para que crees, para que hagas, para que fabriques, para que construyas, no para que nos tengas en problemas políticos que satisface un ego o a un grupo, pero el resto de ciudadanos está sufriendo completamente. Tamara, tus palabras para despedirnos. Nelson, un abrazo. Pedirles a las personas que reflexionen, que nos demos cuenta del poder que tenemos en el voto, que lo que sucedió en la Embajada de México en Quito con el asalto armado nos va a traer consecuencias, no, unas consecuencias de proporciones internacionales que quienes estamos afuera sabemos, sentimos, conocemos. Las personas que están adentro tienen que luchar por esa sobrevivencia y una forma de luchar por esa sobrevivencia es votar el 21 de abril con mucha conciencia y con un rechazo rotundo a Daniel Noboa, porque el país, el Ecuador es un país digno y no es su hacienda bananera, Nelson. Un abrazo para ti, saludos para el vecino Mashi que ya viene. Sí, ya viene. Gracias, Tamara. Chau, chau. Abrazos.